Cuando hablamos del Renacimiento, no nos referimos únicamente a una época histórica, sino a un proceso de cambio en la forma en la que el ser humano empieza a entenderse a sí mismo y a su lugar en el mundo. Desde la condición humana de Hannah Arendt, este momento se puede definir a partir del surgimiento de la vida activa, donde el ser humano comienza a caracterizarse por su capacidad de actuar, trabajar y producir. Es decir, deja de verse únicamente dentro de un orden establecido y empieza a asumirse como un sujeto activo, que interviene en la realidad y construye su propia experiencia. En cuanto al contexto, este proceso no ocurre de manera inmediata, sino que se desarrolla en medio de tensiones entre distintas formas de pensamiento. Esto se evidencia en El queso y los gusanos, donde el caso de Minocchio permite ubicar un momento en el que empiezan a surgir formas de pensamiento más individuales, aunque todavía dentro de un entorno dominado por la autoridad religiosa. De esta manera, el Renacimiento se sitúa en un contexto de transición entre una visión tradicional basada en la religión y la autoridad y otra en la que comienza a configurarse el ser humano como un individuo con pensamiento propio. Esta misma transición se puede observar en las películas. En Menocchio el pensamiento individual aún es limitado, mientras que en Miguel Ángel ya se evidencia como un sujeto con mayor autonomía e identidad. Al ser Renacimiento puede entenderse como el contexto en el que comienza a formarse esta nueva concepción del ser humano, que dará paso al desarrollo del individuo moderno. La subjetividad en el Renacimiento se transforma porque el individuo empieza a percibirse como protagonista de su propia historia, como protagonista del mundo. Hannah Arendt explica eso afirmando que solo ahora ha tomado el hombre plena posesión de su mortal vivienda y reuniendo los horizontes infinitos. Uno de los acontecimientos que influyó este pensamiento fue el reciente descubrimiento geográfico de esa época, lo cual también amplió el pensamiento de que ya el hombre no se identifica como en un mundo cerrado y divino, sino como se identifica como en un mundo donde es explorador y creador. En la película El pecado, en el minuto 15, el cual vamos a observar un pequeño fragmento. Puoi soltanto immaginare che effetto farà quelli che stanno sotto. Un altro anno. Mi serve ancora un altro anno. C'è da rifare tutto. Non ho finito, non vi faccio passare. Como observamos en este pequeño fragmento, Miguel Ángel está más como preocupado por el perfeccionismo que tiene que tener su obra de arte, más que no como su deber como sirviente de la iglesia. Y pues también está defendiendo su visión artística porque lo comparan con Rafael, y también su prestigio artístico porque piensa que su trabajo no es perfecto, no es lo que se esperaría de él. Además, esto mostraría como eso de que el individuo ya no gira como en su mundo, ya no gira en torno a Dios, sino que su mundo gira a las acciones que hace, es decir, como en su vida secular. Arendt explica en el capítulo Vida activa y la época moderna de la condición humana cómo el tránsito hacia la modernidad hace emerger un nuevo tipo de sujeto que ya no se relaciona de la misma manera con el mundo que lo hacían antes. Aparece un sujeto que ahora se define en el trabajo, el progreso y el cambio en relación con el conocimiento. Empezando con un cambio radical de perspectiva, abro comillas, hemos trasladado el punto de Arquímedes un paso más lejos de la Tierra, a un lugar del universo donde ni la Tierra ni el Sol son centros de un sistema universal. Aquí, Arendt nos dice que el ser humano empieza a colocarse fuera del mundo, como si pudiera observarlo desde una posición exterior, y se descoloca la importancia que creíamos que teníamos en el universo. Un sujeto moderno que ya no está dentro del mundo, sino que lo convierte en un objeto a observar y a estudiar. Esto hace que el progreso se vuelva algo más experimental. Abro comillas, el auge de las ciencias naturales se le atribuye un aumento demostrable y cada vez más rápido del poder y conocimiento humano. Es decir, el sujeto deja de confiar en lo que ve o experimenta directamente, ahora siente la necesidad de verificar, producir y trabajar para poder descubrir esa verdad. En conclusión, el nuevo sujeto que se presenta en esta modernidad se separa del mundo y lo ve de una perspectiva completamente diferente. Busca la verdad fuera de la creencia religiosa tan arraigada que teníamos del pasado o la experiencia, y ahora se toma el tiempo de hacerlo de manera científica y técnica para el progreso, experimentación y cambio. El sujeto se vuelve un productor, un consumidor y alguien que mantiene el ciclo vital. El Renacimiento es clave para la psicología porque es el momento en el que comienza a formarse el individuo moderno.
En este periodo, el ser humano empieza a mirarse a sí mismo desde otra manera y a pensarse como alguien con una experiencia propia. Al mismo tiempo, las explicaciones basadas únicamente en la iglesia o una autoridad externa empiezan a perder fuerza, y eso abre espacio para prestar atención a lo que pasa en el interior del individuo. De esta forma, empiezan a hacerse más visibles los conflictos internos, las dudas y una vida emocional propia, marcando un cambio fundamental en la manera en que las personas viven y comprenden su experiencia. Hannah Arendt describe este proceso cuando habla del surgimiento del individuo moderno. Ella dice textualmente: el individuo moderno y sus interminables conflictos, su habilidad para encontrarse en la sociedad como en su propia casa o para vivir por completo al margen de los demás, su carácter siempre cambiante y el radical subjetivismo de su vida emotiva nacieron de esta rebelión del corazón. Con esta afirmación, Arendt muestra que el individuo moderno no tiene una identidad fija ni completamente estable, ya que puede integrarse a la sociedad y al mismo tiempo sentirse separado de ella. Cuando habla de la rebelión del corazón, se refiere a un cambio interno mediante el cual la persona deja de definirse únicamente a partir de normas externas y comienza a construirse desde su propia experiencia, lo que da lugar a conflictos y a un carácter cambiante, haciendo que la forma de entenderse a sí mismo se vuelva más personal y ligada a lo que se vive. Ahora, en la película Miguel Ángel se pueden observar cómo aparecen estos conflictos propios del individuo moderno. Michelangelo, facci passare. No. Voi non potete decidere se ho finito il lavoro o no. Después de ver esta escena, se puede notar cómo Miguel Ángel empieza a marcar un límite frente a la iglesia, ya que se niega que otros decían por él cuando su obra esté terminada y el cómo ésta debe ser evaluada. Aunque está sometido a la presión del Papa y de la Inquisición, insiste en sostener su propio criterio y su manera de trabajar, incluso cuando eso lo coloca en conflicto. Acá se ve claramente a un individuo que ya no actúa solo desde la obediencia, sino que empieza a tomar una posición propia. Más adelante en la película, Miguel Ángel atraviesa otro momento importante. Volevo trovare Dio, ma ho trovato soltanto l'uomo. La gente li ammira, ma nessuno prega davanti a loro. Anzi, fanno venire pensieri peccaminosi. Ho capito, davanti a loro non si può pregare. Non aprono la via verso Dio. Mi sono perso. Ahora, en la escena, cuando dice que buscaba a Dios pero terminó encontrando al hombre, el conflicto ya no es externo, sino interno en el propio Miguel Ángel. Lo que se muestra es una reflexión personal sobre lo que está creando y sobre lo que eso significa para él. Acá surge la duda, el cuestionamiento y una tensión personal frente a su obra. A diferencia de la escena anterior, en este momento Miguel Ángel se mira a sí mismo y piensa su experiencia desde adentro.